Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Y dice la palabra del Señor: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Padre, te doy gracias por tu palabra, y te pido la administración de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que tú seas obrando conforme a tu misericordia y conforme a tu verdad. Ministra las vidas de todos los aquí presentes, y te pido, Dios mío, que sea tu Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Úsanos para tu gloria, y que seas tú obrando de manera especial en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse, pero dele un fuerte aplauso a Dios, que Él se lo merece. El libro del profeta Isaías es un libro apasionante. Podríamos decir que es una especie de Biblia en miniatura. Sus 66 capítulos parecen ser una copia de los 66 libros de la Biblia. Así como la Biblia se divide en sus 39 primeros capítulos en Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, podríamos hallar en el libro de Isaías, en sus 39 primeros capítulos, una primera parte, y luego del capítulo 40 hasta el 66 una segunda parte. Es un libro de una profundidad terrible. Sus profecías no solamente hablan a un tiempo histórico determinado, sino que también nos plantea en 40 oportunidades, 40 situaciones específicas que iban a suceder y que realmente sucedieron en el ministerio de Jesús. Pero una de las cosas interesantes es que no solamente proyecta la primera venida de Cristo, sino que hunde también sus raíces en la escatología, de tal manera que nos advierte del reino milenial, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, y de muchas otras cosas que son temas de los acontecimientos finales. Pero quizás una de las más importantes características del libro del profeta Isaías se encuentra precisamente en el hecho de que su profecía con respecto al Mesías le da la ternura a este libro como de un evangelio, como de un quinto evangelio. Nada más hay que leer el capítulo 53 para sentir la misma presencia del Espíritu Santo, al ver cómo el profeta anticipadamente, 700 años antes, está vislumbrando todas las vicisitudes, todos los dolores y todas las degradaciones a que es sometido nuestro amado Salvador Jesucristo en su camino al cadalso, en el Gólgota. Es por esa razón que el libro del profeta Isaías es un libro que nos requiere a nosotros una gran determinación para su lectura. Pero en esta hora quiero referirme específicamente al capítulo 29. Primeramente porque ese se inserta dentro de un gran discurso de varias profecías en las que está Dios repartiendo un juicio determinante hacia precisamente Israel. Ya se había hablado acerca de la posibilidad futura
de que el reino del norte fuera llevado cautivo. Cuestión esta que se cumplió cuando Tiglat-Pileser se llevó en el año 765 a todo el reino del norte. Los llevó y de allí se fundó una mistura que fue conocida como la mistura samaritana y que da origen a un problema nacional que era la xenofobia, que era el odio que se sentía entre los judíos del reino del sur y los samaritanos del norte por considerar a estos últimos como una mistura, como un pueblo no puro que había perdido la consanguinidad de la sangre de Jacob. En este orden de ideas hay una amenaza latente a la que el profeta advierte, y es que ese imperio llamado el imperio asirio, ya ahora en manos de uno de sus sucesores más sanguinarios, Senaquerib, avanzaba hacia Jerusalén con una prepotencia en la que laceraba el nombre de Jehová, porque consideraba que ningún otro Dios había podido salvar a las ciudades que antes él había conquistado, y que por ende, ¿cuál razón habría para que el tal Jehová pudiera rescatar a Jerusalén? Con un ejército de 185,000 hombres rodeó Jerusalén. Y en la única muestra del milagro, del único milagro del que se le puede endilgar al profeta Isaías, él da la profecía de que al día siguiente todo ese ejército había de ser exterminado. El ángel de Jehová se aparece y en una sola noche mata a todo ese gran ejército que acampaba sobre Jerusalén. Allí se termina quizás uno de los momentos que está recapitulando el capítulo 29, y es la apretura con la que precisamente Jerusalén iba a ser ahogada por parte del imperio asirio. Hoy, espiritualmente hablando, podríamos decir que cada uno de nosotros experimenta a un imperio asirio, que son las opresiones espirituales que vivimos, que son las necesidades, las diferentes conflictividades que pueden acaecer en nuestro diario vivir y que cada día nos atormentan y nos llevan a estados de angustia y de ansiedad. Cada uno de nosotros puede experimentar eso en la vida diaria. Pero hoy quiero detenerme a revisar junto con ustedes este pasaje que es muy diciente con respecto a la seguridad que hay en Dios para todo aquel que confía en Él. Y quiero que nos detengamos precisamente en observar que el primer versículo, que tiene que ver con una forma nominativa, que no es la forma con que Jerusalén era conocida, es un nombre, un apodo, un remoquete que Dios está en la palabra profética dando, y es precisamente el de Ariel. ¿Qué significa Ariel? ¿Por qué Dios llama a Jerusalén Ariel? Y aún antes que eso, ¿por qué comienza con un ay? Porque cada vez que un ay se establece en la Biblia, está hablando de juicio, está hablando de la introducción de una confrontación que Dios va a hacer a su pueblo o a la tierra misma. Luego de la quinta trompeta, en el libro de Apocalipsis se nos habla de 3 ayes. ¡Ay! ¡Ay! Es una expresión exclamativa que habla de dolor, que habla de pena, pero que también habla de un juicio expectante. ¿Cuál es ese juicio expectante? Era la situación que pronto iba a acaecer sobre Jerusalén. Un gran ejército que iba a invadir, pero también una apretura, porque ese ejército cortó las vías de comunicación para suministros de insumos y de alimentos. La población empezó a tener necesidades. Entonces no se conseguía los víveres, no se conseguía, era escaso la comida, porque los asirios estaban apretando cada día más.
porque tenían determinado conquistar a Jerusalén. Por esa razón, Dios habla de la apretura. Y el tema que vamos a tratar en esta hora, le he titulado: cuando Dios aprieta, un león se levanta. Es el tema de esta hora, es el título de este mensaje. Cuando Dios aprieta, un león se levanta. Me llama poderosamente la atención que ese "ay", que es una exclamación de un juicio expectante, es dirigida a una forma nominativa distinta a la conocida. Nosotros podríamos hablar de Jerusalén como la ciudad de David. Podemos hablar de Jerusalén. Podríamos hablar de la ciudad de luz, aún de Betel. Pero todo esto nos desconcierta porque el nombre utilizado allí es Ariel. ¿Qué significa Ariel? Si revisamos el texto hebreo, Ariel significa dos cosas. Significa altar de Dios y significa león de Dios. ¿Por qué llamar precisamente a una ciudad sumida en la apostasía, que había perdido los estándares de Dios y que había traído mistura al culto a Jehová, de tal manera que aún el culto se confundía con la pestilencia de los cultos idolátricos a cada una de las divinidades paganas de las naciones circunvecinas? Es allí donde Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Es la misma expresión que habla el ángel a aquel hombre llamado Gedeón: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no entendía el camino de la invisibilidad, de la fe y el cabalgar sobre lo imposible. Oh, ¿cómo va a decir usted eso? Si Dios estuviera conmigo, estas cosas no estuvieran pasando. ¿Cuántas veces usted no hace esos reclamos de manera permanente a Dios? Oh, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Oh, ¿por qué están sucediendo estas cosas en mi vida? Pero a veces no entendemos que cuando Dios aprieta es porque quiere que tú te levantes como un león. Y en esta hora tú tienes que entender, si que hay apretura en tu vida, si hay momentos de conflictividad, si hay momentos de necesidad, si en esta hora estás pasando por la prueba, por el molino, por el desierto, es porque Dios quiere que tú te levantes en medio de tu necesidad y le digas: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me ha de levantar, porque aunque Él me matare, con todo yo confiaré en Él. Ariel significa altar, porque está llamando a esta ciudad altar. Sabemos que es a Jerusalén porque nos dice dos señales: la ciudad de David y la ciudad donde se ubica el templo. Llama a Ariel porque altar tiene tres connotaciones desde el punto de vista de la etimología de la palabra en el hebreo. Ariel significa entonces altar, pero a su vez altar trae consigo tres conceptos o definiciones que conjuntamente aprueban todo el plexo de la significación de la palabra altar. Altar primeramente significa altura. Por eso es que los altares eran edificados en lugares altos. Y altura es precisamente una cualidad que identifica donde Él habita. Porque el mismo profeta Isaías luego nos va a decir: al que habita en la altura
segunda dice: el cual hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Porque altura no significa la altura de la prepotencia, no significa la altura del orgullo, de la vanidad personal. Es la altura que se alcanza cuando, como Jesús, se sube al monte a orar en el secreto de Jehová. Cuando, como Jesús, se aparta uno a orar y se introduce en esas alturas. Cuando entramos en una intimación con Dios. No todo el que ora intima, pero todo el que intima ora. Intimación es una palabra arcaica que no se encuentra en el diccionario actualizado, pero que en los diccionarios de los años 50, de los años 60, de los años de nuestra época, definía como acción y efecto de compenetrar una sustancia en otra, de hacerse uno. Pablo va a decir que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y también Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, va a decir: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y comienza a establecer de manera metafórica en esa hipocatástasis continuada una relación vital entre el creyente como una unidad simbiótica, de tal manera que él puede decir: fuera de mí nada podéis hacer, y sin mí nada sois. La altura en la búsqueda es una forma metafórica de entender que tenemos que elevarnos a nuestra propia condición humana, en la que estamos rodeados de debilidades, en la que estamos rodeados de flaquezas. Pero es que el Dios nuestro es tan grande y tan todopoderoso que aún se perfecciona en nuestras debilidades. Y en ese camino en el que yo soy envuelto por la chequina de Jehová, porque entro en esa intimación donde ya se estructura un tipo de lenguaje de oración. Ya no hablo bajo el lenguaje materno natural del español del costeño sanjuanero, sino que empiezo a ser introducido en la glosolalía del hablar en lenguas, de hablar en lenguas humanas y angélicas, cosas que mi entendimiento no alcanza a capturar en su amplio sentido, cosas que yo no sé porque son misterios, porque es mi espíritu hablando con Dios para mi propia edificación, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Y al entrar en esa dimensión de un lenguaje espiritual de oración estructurado según la manifestación del Espíritu en mí, ya no me muevo en las 15,000 o 20,000 palabras promedio que una persona puede manejar en su léxico, sino que amplío mi léxico a diferentes idiomas para poder ser introducido a una forma más pletórica, más amplia de oración.
Porque la oración en lenguaje natural llega un momento en que se vuelve repetitiva, porque hay carencia de significantes, porque ya no hay otras palabras más que decir. Entonces volvemos a repetir lo mismo. Pero la riqueza de la glosolalía, del hablar en lenguas. Por eso Pablo dice: insto a que habléis en lengua, pero que sobre todo profeticéis, porque el que profetiza edifica a la iglesia. En un descuadre del concepto de santidad imperativo para la iglesia en estos tiempos de apostasía, un reflejo sintomático de ese descuido y de ese aflojo es la ausencia de la manifestación permanente del Espíritu en la vida de los creyentes. Porque si ese Espíritu está aquí como otro consolador, como Paráclito, lo está precisamente para guiarnos a toda verdad, pero también para nutrir y enriquecer nuestra vida de tal manera que no andemos en sequedades, sino que en nuestro interior corra un manantial de agua viva. Es por esa razón que la altura nos lleva todavía a una dimensión más extraordinaria y apoteósica. Es la de entender que aún en la glosolalía, en el hablar en lenguas, en los diferentes géneros de lengua de mi oración contrita y humillada, llega un momento que ni aún así yo sé cómo devorar, pero el Espíritu ayuda en mi debilidad y entonces gime en mí con gemidos indecibles. Y es ahí un tercer nivel de profundidad en la oración, donde ya el Espíritu ha compenetrado tanto en mí que ya no soy yo quien oro con mi entendimiento en mi lengua natural o mi espíritu hablando misterios con Dios, sino el mismo Espíritu Santo en mí, depositado en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo, hablando con gemidos indecibles, porque no sé pedir como conviene. Él ayuda entonces a mi debilidad. Cuando estoy bajo esa dimensión, estoy absorto más allá de los límites de lo temporoespacial. Mi oración puede durar horas y para mí pasar apenas algunos que otros segundos. Ya mis rodillas no se cansan, no me agoto, no hay sudoración. Mi cuerpo es acondicionado precisamente porque ahí en ese momento hay una presencia especial. Estoy en la altura. Nuestros jóvenes están hablando en lenguas. Están gimiendo en el Espíritu. Porque cuando Dios llama a alguien Ariel, lo está llamando a una altura. Pero si la altura es un primer escenario de significación del altar, permítanme entonces conducirles a un segundo escenario de significación del altar. Porque el altar significa también un lugar donde se debe hacer sacrificios. En Romanos capítulo 12, verso 1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y olor fragante. En nuestra vida un sacrificio a Dios, porque la altura demanda sacrificios, y sacrificios que Dios quiere es un corazón contrito y humillado.
Él ya no quiere la sangre de los toros y los machos cabríos, porque por un solo sacrificio nos ha hecho perfectos a todos. Y teniendo nosotros libertad por su sangre para entrar al lugar santísimo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para escuchar ahí el oportuno socorro. La figura del sumo sacerdote se diluye entonces hacia el concepto de un sacerdocio universal, en el que cada uno de nosotros ya no tenemos que esperar que un sumo sacerdote entre una vez al año, porque usted hoy, ahora y en cada momento usted tiene libre acceso al lugar santísimo. Pero estamos nosotros entrando en el lugar santísimo. Todo el escenario del tabernáculo de reunión era un modelo arquetípico de lo que Dios mostró a Moisés en el cielo. Porque Dios le dijo: harás conforme al modelo que se te ha mostrado. Pero todo ello era una semblanza del Cristo de la gloria, porque el tabernáculo en sí es un concepto tipológico que apunta a la persona de Cristo. La pregunta es: ¿nuestro sacrificio nos está permitiendo entrar a ese encuentro día a día con nuestro Señor y Salvador? Para no asumir que estamos en una religión, para no asumir que no vamos a la misa católica, pero sí a la misa evangélica. Pues eres tú, con tu actitud frente a Dios y tu conducta frente a Dios, que haces de esto una religión, o lo harás un evangelio de vida y de poder, de tal manera que puedas decir como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando estamos a esa altura, también estamos en el sacrificio de la abnegación. Esa abnegación que es necesaria como requisito para el discipulado. Tú quieres ser discípulo de Cristo, imitador de Dios, niégate a ti mismo, toma su cruz y síguelo. Negarse a sí mismo no es una autonegación. Y no es el efecto de la autonegación ya no mandarnos nosotros, sino constituirnos como siervos y esclavos de aquel que es nuestro amo, Señor y Salvador. ¿Ya te mandas tú o te manda Él? Porque si todavía tú diriges tu propia vida y no eres movido como los hijos de Dios, como el viento, que no saben para dónde van ni de dónde vienen, y no porque anden perdidos ni extraviados, sino porque estamos bajo la influencia del neuma, del soplo, del Espíritu de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que da testimonio del Padre y que nos revelará las cosas que han de suceder. Estamos tan llenos de superficialidades, amamos tanto el estilo de vida que hemos construido con esfuerzo y sacrificio, que la espiritualidad simplemente es un pequeño espacio en nuestra agenda. Por eso es que somos domingueros. Por eso es que no vienes al culto de oración. No te interesa el culto de oración. Solamente te interesa venir a tu escuela dominical. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que no te interesa salir a evangelizar. Porque para eso están los evangelistas. Porque para eso esta sociedad que tiene una división social del trabajo, ¿crees que entonces el evangelio es para los evangelistas y para los 2, 3 o 4 que son los mismos de siempre, los mismos con las mismas y en las mismas? Porque yo no hago parte de la visión. Simplemente tengo la precaución de ser un contribuyente a la visión, porque en ese sentido eso libera en parte la culpa que está en mí debido a que Dios me está llamando a servirle a Él, y sin embargo yo estoy en lo mío. Y entonces nos volvemos como que no nos pisemos la manguera, porque nos necesitamos mutuamente.
Pero cuando la palabra de Dios se revela con la inexorable justicia y verdad de la santidad, entonces nos quitamos todos la máscara y nos vamos diciendo la verdad unos a otros, porque la única cosa que nos hace libres es la verdad. Y si tú estás allí sentado, es porque tú necesitas entender que Dios te ha llamado como Ariel a andar en la altura y no en la superficialidad, no estar en el valle, no estar en la llanura, sino irte al monte, al secreto de Dios, donde tú te entregas a Él, donde tú entregas tu carácter, donde tú entregas tu temperamento, donde tú entregas tu pecado, donde tú entregas todo y dices: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, transfórmame, quebrántame, haz de mí un vaso nuevo. Hazme, aleluya, alguien distinto y diferente, que yo sea un vaso de barro y tú seas mi alfarero. Quebrántame, desmenúzame, hazme, escúlpeme en tu mano, porque yo necesito de ti. Yo no quiero ser el mismo cristiano sin compromiso, sin voluntad, el mismo cristiano con mediocridad. Quiero ser alguien en el cual se refleje la luz tuya, porque tú me has llamado a ser sal de la tierra, a ser luz en el mundo, y la luz no se coloca debajo de la mesa, sino que tiene que dar luz para que alumbre el entendimiento de los cautivos de Satanás. El sacrificio cuesta, y David lo entendió. No daré sacrificio a Jehová que no me cueste. Tu sacrificio es morir a ti, que tú mueras. Pero lo que hacen hoy los predicadores contemporáneos es avivar la vida de la carne. Pero nosotros, los predicadores de sana doctrina, que no tenemos compromiso con ningún sistema, sino con nuestro Dios, a quien nos llamó, tenemos que hacerte morir. Y si podemos asesinarte en medio del mensaje, lo haremos. No lo voy a ofender. Para eso Dios me capacitó, para hablar con un lenguaje claro a ustedes, pero con verdad, porque con amor y misericordia se corrige el pecado. La tercera instancia de definición del altar es que el altar nos conduce a un fuego que nunca se debe apagar. A su nombre, a la gloria de Cristo, más gloria. ¿Vive o no vive? Vive para siempre. Deme un segundo, por favor. Gloria sea al Señor. A su nombre. Gloria. Hace un tiempo sufrí un infarto, y a veces estos mensajes así usted sabe, pero aquí estoy. Y si me voy a morir, que me muera predicando. A su nombre. Un fuego que nunca se debe apagar, porque el fuego del altar no se debe apagar. Usted apaga el fuego de la estufa para que no le venga el recibo del gas caro. Por aquí ese fueguito, ese fuego no se puede apagar.
¿Sabe cómo se apaga ese fuego? Cuando empezamos a presentar un fuego extraño. Un fuego que no es el que Dios nos mandó. Cuando queremos llevar el carro, el arca del testimonio en carro nuevo y no lo queremos llevar en el hombro. Cuando los que ministran la alabanza no ayunan ni oran, ni tienen buen testimonio. No me estoy metiendo con ustedes, que conste. Estoy hablando en términos generales. Una vez fui a predicar a Córdoba. Y de pronto cantó una joven, creo que tiene la misma voz de Lily Goodman, una soprano natural. Y yo cerré los ojos y Dios me mostró palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, profecía. Y vi a la que tocaba el piano. Y yo dije, Padre mío, confírmame lo que me estás diciendo ahora. Y otra vez Dios me lo confirmó. Hay un feedback ahí. Ok. Llamé a los pastores. La mujer que está cantando y la persona que está tocando el piano son lesbianas y tienen relación ellas dos. Y si usted quiere, tráigala, que yo la voy a confrontar aquí porque Dios me dio la orden. Cuando yo le hablé y le dije, usted está en pecado delante de Dios, se empezó a llorar. Y ahí confesaron que desde hacía un año estaban en una actividad lésbica las dos y estaban en el altar ministrando. Uno nunca hace esto para avergonzar a nadie, pero esta era una situación en la que Dios me dijo, si ellas no se arrepienten, las voy a cortar. Pues cuando tú traes un evangelio de poder y de santidad, Dios empieza a obrar también con poder y con autoridad. Y si tiene que cortar gente, la corta. Porque a veces la gente cree que Dios es amor y no se olvidan que también es fuego consumidor. El fuego no se puede apagar, porque el fuego hace que el altar esté de continuo en sacrificio. No se puede apagar las manifestaciones del Espíritu Santo. No se puede apagar un estándar para el ministerio de alabanza. Que haya una manifestación, que la gente dance en el Espíritu. No de coreografía, de ballet y operetas, sino de personas que se manifiesta el Espíritu del Dios vivo. Y los primeros que tienen que dar ejemplo en la danza son los líderes. Porque el primero que tomó a danzar fue el mismo rey. Y su mujer estaba en una torre. Y desde la celosía menospreció a su esposo. Porque hay unos que están alrededor del arca danzando para Jehová, Sama y Yahshua. Pero hay otros que están en la
torre del orgullo y de la altivez, menospreciando al que se goza en el Espíritu del Dios vivo. Cuando estabas en el mundo, bastante salsa, vallenato que bailaste, bastante música del mundo que echaste pase, pero aquí no le quieres danzar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. ¡Usa mamaya! Y a veces esa apatía y los músicos haciendo lo mejor y la apatía frialdad, está llena de novelas, está llena de películas, tiene un poco de inmundicia y la traes aquí, por eso no sientes nada, porque estás muerta, estás muerto espiritualmente. Porque llegas a la iglesia y no eres capaz ni siquiera de arrodillarte a presentarte delante de Dios. ¿Sabe qué hacía el sacerdote? Llegaba al lavacro y se lavaba las manos y los pies. Uno llega a la iglesia y le dice: Señor, aquí estoy. Gracias porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ello. Gracias porque he estado hoy aquí en tu templo para gozarme delante de ti. Límpiame, Señor, purifícame. Si he pecado contra ti, perdóname, porque yo solamente quiero estar en tu monte. Y tú dices en tu palabra que solamente el limpio de mano y el puro de corazón. Aquí están mis manos, Señor, límpialas y purifícalas. No, la gente llega y creen que esto es como unas butacas de cine. Y que abran el telón para cuando empieza la función. Oh, pastor, perdóneme si estoy hablando fuerte. Una vez fui a una iglesia, porque a donde me invitan yo voy. Gloria sea al Señor. Y me invitaron a una iglesia. Cuando yo llegué, el grupo de alabanza era como un grupo de rock ahí. Pelilargo, cosas raras ahí. El baterista con el pantalón mocho ahí. Y yo le dije: Dios mío, tú. Y yo peleando con Dios, le dije: Dios mío, ¿y tú para qué me traes aquí? Para que esta gente, después que yo predique, me levante a piedra. Bueno, me vine ahí, me senté. La iglesia era grande, la iglesia como de 1000 miembros. Estaban como 500 jóvenes ahí. Y me senté en la primera fila y me arrodillé. Entonces el coordinador, no me gusta hacerlo, pero de pronto eso lo contextualiza a ustedes. Dios bendiga, mi hermano, estamos en un culto especial para Jehová Dios. Pues cuando los músicos empiezan a imitar la voz de los cantantes, están en la carne. Cuando empiezan a hablar medio raro, como si fueran locutores de Mar Caribe, de Radio FM, de Olympic Stereo, eso está mal delante de Dios. Porque uno tiene que ser un auténtico. Sí. Hermano, no seamos religiosos. ¿Para qué? Entonces empezó a darme duro, porque el único arrodillado era yo. Aquí venimos a un Dios alegre. Vamos a... Entonces, pero yo arrodillado orando. Y entonces le dije: Jehová, ¿voy contra ellos o no?
¿sacamos la espada o no? Y Jehová me dijo: ve, que yo los he entregado hoy en tus manos. Entonces, como y era un medio metro así que estaba ahí. No tengo nada en contra de gente chiquitica, sino que a veces tienen el complejo de Napoleón, ¿verdad? Los más chiquitos se creen más grandes. Y entonces, como le dio como 5 minutos dándole que arrodillase, que no sé qué, bueno, pasé al Salmo 95, venid, postrémonos y arrodillemos delante de Dios. Ese fue el tema. Ay. Predicamos 30 minutos, 35 más o menos. Un tema sobre la humillación del hombre delante de Dios. Y el problema principal es el pecado. Ay, hermano, y después el Señor empieza a ministrar liberación. Habían como 10 muchachos con espíritu de homosexual. Habían unos con mujeres con espíritu de lesbianismo, otros con pornografía. Gloria sea al Señor. Y el piso de granito, hermano. Y yo creo que ese pastor tuvo que, no sé, mandar que trajeron el chorro de los bomberos, porque todo eso estaba lleno de puro vómito. Yo salí de la iglesia así, ¿verdad? Amén. Porque cuando se levantan los enemigos de la sana doctrina, nosotros no tenemos que ponernos tú a tú. Nosotros tenemos que ir a donde es lo espiritual. Es lo espiritual. Y hay mucha música que ministra carnalidad en los jóvenes y que se llama cristiana. Por eso el fuego se extingue cuando hay un fuego extraño. Y tenemos que entender que si Dios nos llama como Ariel al altar, es para sostener un fuego delante de Dios. Y yo, ¿cómo así? ¿Ustedes qué? ¿Qué le están? No, yo veo. No. Director, métame a todo ese grupo a 3 días de ayuno. Aquí algo esto es como cuando tú pruebas la sopa, le falta algo. El que sabe hacer sopa sabe lo que le falta a la sopa cuando la prueba. Esta sopa le falta vetualla, dale un toquecito de sal. Y uno dice, esto le falta algo. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Amén, porque vamos a administrar al pueblo. Gloria a Dios. Porque ese es el altar. Y si Dios está llamando al altar, está llamando entonces al avivamiento, a la restauración, a la renovación. Quería un Ariel, una Jerusalén distinta a la Jerusalén que va a terminar arrastrada por los babilonios allá a la tierra de los caldeos. Es por esa razón que Dios tiene que apretar para que uno entienda entonces cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Porque entonces nos toca clamar al Dios del cielo. Porque en medio de nuestra angustia, entonces tenemos que clamar. Porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida? Pero algo que me llama poderosamente la atención es que Ariel no solamente significa altar de Dios, sino león de Dios. Y como león de Dios, el león tiene tres características. Tiene muchas, pero 3 quiero destacar. La primera de ellas es que el león es un rey, o se le llama el rey de la selva. Y sabe,
solamente hay un león en la Biblia y es Jesucristo. Porque el otro se quiere parecer como león rugiente. Él no es ningún león. El león es Jehová, es Jesucristo, y nosotros somos sus cachorros, sus leoncillos. Y entonces el león es primado, es principal. Por eso Dios nos llama a ser cabeza y no cola. Dios nos llama a tener un posicionamiento en nuestra sociedad, porque eso nos lleva a una segunda situación con el león. El león es territorial. Donde caza el león no hay tigre ni pantera ni hiena. Así que pueden colocar lo que quieran colocar. Me pueden colocar el consultorio de Gregorio Hernández. Puedes pedir la bruja Matea ahí al frente. Oh, aleluya. Pero se convierte o Dios se la lleva. Porque donde hay un león, aleluya, ahí no caza nadie más. Por eso bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros somos león, no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero. Porque contra Israel no opera el agüero. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. No hay poder de las tinieblas, no hay poder inicuo en contra de la iglesia del Señor. Todo lo que se levante contra la iglesia la veremos caer. Porque con nosotros está el Todopoderoso. Y si se nos levanta el alcalde se cae. Y si se levanta el gobernador se cae. Y si se levanta el presidente, se cae el presidente. Y no porque le demos un golpe de estado, porque nosotros igual oraremos por él. Pero Dios quita y pone reyes. Por eso cuando se levanta tu enemigo, no te pongas a tirar piedra. Órale a Dios. Vete a las rodillas. Esta iglesia se triunfa es con las rodillas. Camina de rodillas. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Por esa razón nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nosotros somos leones. Este es nuestro territorio. Dios le entregó a este concilio esta población. San Juan es de ustedes, y no solamente de ustedes es San Juan, sino hacia donde ustedes viven. Si ustedes van al norte será suyo, y si van hacia el sur será suyo, y si van al este o al oeste, todo lo que pisare la planta de los pies será de ustedes, porque ustedes son león de Dios. Ariel, levántate, porque cuando Dios aprieta es para que tú te levantes. En un momento de crisis en mi vida ministerial, me fui a ayunar a un retiro de varios días. Y estaba en una finca. Y me fui debajo de un árbol. Y había un árbol caído que era como un tronco que uno se podía sentar. Y hacia el frente había como un pequeño Hawái, donde había unos patos. Y había un silencio total. Y yo empecé a llorar, porque estaba pasando un momento difícil. Tenía una economía bastante apretada. Y de pronto, yo llorando le dije: ay, Señor, no tengo para hacer el templo. Habíamos adquirido un lote de 40 metros por 12 para hacer la iglesia. Era una casa vieja, muy vieja, y había pasado una época de lluvia fuerte y se había caído el techo. Estaba la casa que se caía.
Y de pronto yo llorando, Dios, le dije, ay Dios mío, Señor, yo sin plata para poder comenzar. Cuando escuché la voz audible de Dios que me habló y me dijo, ¿cuándo yo he necesitado de ti? Cuando yo me estremecí al escuchar esa voz, en ese paraje yo miré hacia todos lados y luego una vez más la misma voz: levántate y edifica. Y yo me levanté el ayuno y me fui. Al día siguiente tomé una carretilla, pedí prestado una mona y salí con mi carretilla y la mona. Y el vecino de al frente, un hombre que acomodado, me dijo: pastor, ¿para dónde va? A construir un templo para Jehová. ¿Y usted va solo? Yo: sí. ¿Lo puedo acompañar? Venga, vamos. Y yo empecé y llevé mi carretilla y él me dijo: no, yo se la llevo. Vea que usted no puede, porque la verdad yo no puedo alzar peso, yo tengo unas ciertas precauciones de salud que tengo que tener. Entonces él dijo, pero yo me iba a tirar mona con el nombre del Señor, porque Dios me dijo y yo obedezco. Gloria sea al Señor. Y entonces resulta que yo venía ahí y: pastor, ¿y qué es lo que va a hacer? Yo voy a tumbar esto porque esto está que se cae, entonces antes que se caiga yo lo voy a tumbar primero. Pastor, ¿y cuánto le va a meter? ¿Usted tiene plata? Y yo: no, mijo, pero tengo el dueño del oro y de la plata. Entonces, bueno, entonces yo empiezo a tumbar. Entonces de pronto él dijo, pasó un varón: ay, ¿qué están haciendo ahí? Inconverso también. No, estamos tumbando ahí. Ahí puedo ayudar. Yo: ¿puede ayudar? Y ahí empezaron esos dos inconversos a tumbar. Llegó otro inconverso y dijo: oye, ¿qué están haciendo ahí? Estamos haciendo un templo para Dios. Ay, ¿puedo ayudar? Yo: ayuda, gente. Entonces el otro iban recogiendo el escombro. De pronto pasó un señor que vivía diagonal ahí y dijo: oiga, ¿usted qué va a hacer ahí que veo que están tumbando eso? Voy a hacer un templo para Dios. Oiga, qué bendición, tremendo. Aquí hay muchos delincuentes y muchos drogadictos. Vea, yo soy el dueño de esta banistería. Yo le trabajo a Muebles Amar en Barranquilla, pero yo tengo una maderera en la 30. Váyase y toda la madera que usted necesite, pídala que yo se la regalo. Entonces el varón me dijo: pastor, pero no se asole, siéntese ahí, búsquenle una mecedora. Se sentó ahí. Pastor, mándele a comprar un juguito natural al pastor. Y yo debajo del árbol chupando mi juguito y la gente trabajando. Y yo: Dios mío, ¿verdad que tú eres bueno? Después pasó un dueño de una ferretería y dijo: ¿qué están haciendo ahí? No, estamos haciendo un templo. Mira, yo soy el dueño de la ferretería Punto Rojo. Vaya allá, yo le hago un descuento especial y me pagan a 60, 90 días. Pero yo no tengo plata. Se preocupe, pastor, pero yo no lo conozco. Vaya, yo me paré aquí y Dios me dijo que tenía que sembrar aquí, así que vaya. Y me regaló 2 millones de pesos y me dio crédito por 90 días de cemento. ¿Sabe que el cemento no lo fía a nadie? Y cada vez que voy ahí me quiere que yo me lleve toda la ferretería, pero usted sabe, uno tiene que ser prudente porque después la obra no se paró y la iglesia la construimos en 40 días. 40 días
Se construyó la iglesia. Y la gente todavía dice, ¿cómo construyeron esa iglesia? Tumbaron una casa y montaron la iglesia en 40 días. Y nunca faltó el dinero, porque los mismos inconversos daban plata. Dios viene con un nuevo empuje para esta iglesia, porque esto hay que terminarlo. Pero escuche bien, si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Lo último, con esto termino. La excusa de todo pastor para decir que va a durar 1 hora más predicando. ¿Sabe algo? El león tiene un sonido que lo caracteriza, que es el rugido. Y hay gente en la iglesia que lo único que sabe decir es miau. Y Dios quiere que tú tengas un rugido. Para que usted entienda lo que es Ariel como león de Dios y el rugido, revísese la historia del profeta Amós. En 4 ocasiones Dios habla sobre el rugido del león en el libro del profeta Amós. Pero en el capítulo 3, en el capítulo 3 del libro de Amós, me llama poderosamente la atención que él dice: rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su regido de su guarida si no se apresare. Y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Rugir es profetizar, es hablar la palabra de Dios, es salir a ganar almas, es vivir una vida activa en Dios, proactiva en el Dios. Eso es cuando se levanta el rugido. Dios te aprieta para que salga de ti. Ya deje de ser el cachorro de gato, porque son bebeleche y embusteros. Dios quiere que rujas como un león. ¿Dónde está tu rugido? ¿Dónde está tu violencia en Dios? Violencia en términos espirituales. No ahora que vas a salir a puñalear y eso. Porque son los violentos los que lo arrebatan. ¿Dónde está esa dimensión de locura espiritual en la que tú te dejas usar por Dios de manera tal? Una vez Jehová me dijo: ve donde mi siervo y vocéale desde la puerta esto y esto. Y yo fui y le grité: ¡varón! ¡varón! Él estaba en un segundo piso y yo en la calle y todo el mundo. Y él estaba orando y tenía 7 días de ayuno pidiendo a Jehová la respuesta. Y si yo no voy, no la hubiera recibido. Y lo que le hablé desde voceado, porque Jehová le había dicho: lo que tú me pides en secreto te lo vocearé en público. Otra vez el Señor, hace el año pasado, con el pastor, fue el año pasado, Jehová el Señor, el año antepasado, me dijo: ve y levántate y ve donde mi siervo, un pastor, y dile esta palabra. Él está reunido con 4 pastores en tal dirección. Y era una reunión que nadie sabía sino la esposa de él y él. Y yo no llamé a nadie. Yo fui a esa dirección donde el Dios me dijo y ahí estaba. Abrí la puerta así como Dios me dijo
Y solté la palabra ahí. Porque así dice Jehová el Señor: he aquí mi siervo, fulano de tal, por ética no revelo nombre, fulano de tal, antes de que termine este mes morirá, y tú lo reemplazarás. Y te he llamado para que metas al concilio en la santidad nuevamente, para restaurar. Muchos se levantarán, pero yo estaré contigo. Cuando yo terminé la profecía, uno de los pastores se echó a reír y dijo que eso era mentira. Eso fue en el mayo del año antepasado, el 3 o 4 de mayo. El 31 de mayo a las 3 de la tarde el presidente de ese concilio murió. Y luego me dijo: ve, levántate, mi siervo, y habla con mi siervo, está en el funeral. Y ahora da la segunda palabra, porque así te dice el Señor: he aquí pastores conspiran contra ti, pero he aquí yo te defenderé, dice el Señor. Guarda silencio y calla, porque he aquí yo pelearé por ti. Y así fue, se reunieron y eso se terminó yendo la persona que inició la división, y el concilio se ha mantenido. Un concilio que ya empezó a dejar, ya usted sabe que la mundanalidad, y se empezó a meter con Dios. Ahora nos invitan a los de la federación a predicar ahí, y estamos ministrando y predicando, y está en un proceso, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos que entender que si usted tiene la verdad, nada puede contra la verdad. Dios quiere que tú rujas. ¿Sabes qué es que Dios quiere que tú rujas? Mire, cuando el león ruge, todo el mundo sale corriendo. ¡Ruge! Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántate con el rugido del león, profetiza. Amós fue llamado de detrás de los bueyes. Y Amasías, el sacerdote de Betel, lo quiso confrontar, decir: vete, boyero, vete de aquí, esta es la tierra del rey. Y él le dijo: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, Israel será llevada cautiva a tierra extraña, y tú, quien me has dicho que no profetice, entonces entiende esto: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higo silvestre. Pero tú dices: no profetices, por tanto tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida. Porque cuando un león ruge, hermano, cuando un león ruge, no hay quien detenga el rugido del león. Cuando usted empiece a rugir, la iglesia empieza a rugir, oh gloria, usted va a ver las cosas sobrenaturales que Dios va a empezar a hacer para la gloria de Él. ¿Sabe para qué Dios quiere que tú rujas? Ponte de pie. Ahí mismo, libro del profeta Isaías. Viene la palabra de consolación y de redención. Porque si Dios quiere que Ariel se levante, dice el verso 22 del mismo capítulo: por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob, te dice a ti, Ariel: no será ahora avergonzado Jacob, pastor, ni su rostro se pondrá pálido. Pastor Faustino, así te dice el Señor: porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Si hay una preocupación aquí, son los jóvenes. Dios está dando esta palabra a los jóvenes. Y dice, verso 24: mira por qué necesita Dios que tú rujas, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores
aprenderán doctrina. Ruge para que aprendan doctrina los murmuradores, para que los extraviados de espíritu aprendan inteligencia. Ruge, Ariel, levántate, porque si Dios te ha apretado es para que tú te levantes con poder y gran gloria. Cuando Dios aprieta, se levanta un león. Y no me puedo ir de esta convención, de este congreso, sin verles a ustedes rugir como un león, desenvolverse en un mundo sobrenatural. Ruge porque has estado dormido por un tiempo. Ruge porque aquí se necesita el rugido del león. Saca ese león de ti. Saca ese león de ti. Oh Espíritu Santo del Dios vivo, aquí están los leones que van a rugir en esta hora. Aquí están los leones, las leonas que van a rugir. Espíritu del Dios vivo se va a apoderar de ti. Ruge dentro de ti. No te importe nadie ahora, porque tú tienes que sacar un rugido. Despierta tu rugido, león, despierta tu rugido. Despierta tu rugido. Ustedes que encabezan, ustedes que lideran, ustedes que están al frente, despierten ese rugido. Shatalabaya Sama. Despierten ese león, porque cuando Dios aprieta, un león se levanta a rugir. Un león. ¿Dónde están los leones en este lugar? ¿Dónde están los maestros de la palabra? ¿Dónde están los evangelistas? Los pastores. Vamos a rugir como un león. Osata la jama kenda. Oh, ruge. Néstor, ruge. Néstor, ruge. Ruge, tú eres un león, Néstor. Ruge. Ruge, Néstor, ruge. Pastores, rujan. Rujan, hablen. Hablen, profeticen. Porque si Jehová hablara, ¿quién no va a profetizar? Oh, Dios tiene que hablar. Dios tiene que hablar. Mujeres, esto también va para ustedes. El Espíritu Santo. Ay, Shatia Kamalaya Samalaba. Yo veo el despertar de un león. Yo veo el despertar de un rugido. Yo veo el despertar algo extraordinario, grandioso. Oh, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria de esta casa será mayor que la primera.
Ruge, ruge, ruge. Ruge. Dentro de ti ruge. Libera al león. Libera todo lo que Dios te ha dado. Una iglesia llena de dones. Una iglesia llena de un mover pentecostal extraordinario, de milagros, de prodigio. Oh, Satarrebekenda la malamasaya, endelebebe shebebe kiata la majoa. Ruge. Espíritu Santo del Dios vivo está aquí. Oh, si tú has entendido esta palabra, si esta palabra ha entrado a tu corazón y la estás atesorando, tú sabes lo que es rugir, tú sabes lo que es esta presencia ahora, esta presencia que quebranta la frialdad, que quebranta la apatía, que quebranta, aleluya, la indiferencia. Ahora ruge, tú mujer de Dios, ustedes que son los antiguos, los viejos, oh Samaramacanda, los que estuvieron aquí cuando estos cimientos se levantaron. Hoy Dios le está exigiendo que empiecen a rugir como león. Dios los puso como cabeza y no como cola. Dios los puso a grandes cosas, a tener un evangelio de poder, un evangelio de liberación, un evangelio de ministración, un evangelio que derroca el pecado, que derroca la apatía, que derroca la frialdad. Ustedes son mujeres que profetizan, que hablan en lengua, mujeres de Dios con palabra de ciencia, con discernimiento de espíritu, con consejería de Dios, con palabra de sabiduría. Rujan mujeres, mujeres. Aquí nadie está viejo, aquí nadie está acabado, aquí nadie está enfermo ni limitado. Aquí estamos en el poder de Dios, aquí estamos en su fuerza. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deja que la manifestación del Espíritu Santo se apodere de ti. Deja que esto sea como un estruendo de muchas aguas. Deja que esto se apodere de ti. Déjalo, 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 déjalo que se mueva, déjalo que se mueva con libertad. Osatalama, Endalamayas. Déjalo. Déjalo, porque en mucho tiempo has contenido al Espíritu. Por mucho tiempo te has mantenido inmóvil. Por mucho tiempo has estado quieto. Por mucho tiempo has estado pasivo. Dios ha hablado. Y si Dios habla, los leones tienen que rugir en esta iglesia. Los leones tienen que rugir. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde están los leones de Dios? Los Ariel. ¡Ay, Dariel! 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 Sobre los ancianos el Espíritu Santo, sobre las ancianas. Deja que la artritis se vaya, deja que los dolores, la dolencia, los ataques se vayan. Danza en el Espíritu, muévete, muévete en el Espíritu, muévete en el Espíritu. No importa la silla, mujeres recojan toda esa silla. O Sataraba, Samaraya y Asaba, la gloria de Jehová se va a desatar en este lugar. La gloria de Dios se va a desatar en este lugar. A la viejita, a los viejitos, a Isama, a Isama. Visitación del Espíritu Santo. Ahí está. Danza para Jehová. Danza. Muévete en el Espíritu. Deja que te toque. Oh, aleluya. Renovación en el género de lengua. Oh, manifestación del Espíritu. Mira quién estaba profetizando. ¿Cuánto tiempo ya no hay profecía en tu boca? ¿Hace cuánto no habla de parte de Dios a la iglesia? Ahí está.
mueve, deja que su cuerpo se mueva, deja que su cuerpo se liberte. Aleluya, porque aquí está Dios haciendo que sus leones rujan. Ahí está. El poder de Dios ya está moviéndose, 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 ministrando con fuerza. Oh, shabalabaya que endalaba. Enderebesete levejaya. Endelemesebe que endalamahaya. Asamakanda. Oh, shebelebebe shamalamacanda. Oh, deja que el Espíritu Santo, aleluya, aleluya, tú sabes de dónde fuiste sacado, tú sabes lo que Dios te ha prometido, tú sabes lo que Dios ha hablado a tu vida, es realidad hoy es realidad en ti, hoy es realidad hoy, porque hoy Dios ha hablado, hoy ya Dios ha hablado, y cuando Dios habla, ay, cuando Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Cuando Dios habla, ¿quién no va a moverse? ¿Dónde están los leones? Mire, mire esa leona. Mire esa leona. Los leones. Si tú no despiertas el león que hay en ti, si tú no despiertas la leona que hay en ti, ¿quién defenderá a tus cachorros? ¿Quién defenderá tu hogar? ¿Quién defenderá a tus hijos? Tienes que levantarte con un rugido en esta mañana. Tienes que levantarte de parte de Dios en esta mañana. ¡Ay, Daniel! Porque Dios te ha apretado. Y si Dios te ha apretado, es para que hoy tú te levantes con poder y con gran gloria. ¡Oh, lava, sama, lava, sama, lava, sama! ¡Danza para Jehová! ¡Danza en el Espíritu! ¡Suéltate! ¡Libera! Libera todo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Libera todo lo que Dios te ha dado. Tú eres una persona rica en Dios. La fuerza. Osamalabaya kenda. Endelebe seberebe kendelebe shabalaya sama. Yo danzo para Jehová, yo danzo para mi Dios, yo danzo para Jehová mi Rey. Aleluya, aleluya, porque yo me haré vil delante de mi Dios. Yo me haré vil delante de mi Dios. Oh, Shamalaya. Oh, el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. ¿Dónde están las profetisas? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están? Aleluya. Oh, Samalaya Sama. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Y hoy anuncio, dice el Señor, es el comienzo de lo que yo he venido a traer, es el comienzo de lo que yo he venido a traer, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Yo levanto leones a rugir, dice el Señor. Yo levanto un pueblo que va a rugir sobre los montes de María, sobre el cauce del río Magdalena, sobre el departamento del Bolívar, sobre el departamento de Sucre. Oh, gloria a Dios. Samalaya. Deja que Dios te toque. Onda la mayasa. Oh, Samalama. Oh, Talama Yashi Rebeken de leye.
Asanalamaya, Samalaya, Sanalaya. Amós fue el león que rugió. Tú eres un león. Ruge. Porque si Dios te ha apretado, es para que tú rujas. Quiero orar por el cuerpo ministerial del concilio. Hay una administración especial para ustedes en esta hora.